Ya llegó la temporada de asados a The Home Depot. ¿Y tú? ¿En qué estás trabajando? Si es en impresionar a tus invitados con tus asados, el asador de gas Next Grill con 4 quemadores es para ti a un precio bajo todos los días de $229. Además, también puedes encontrar todos los accesorios que necesitas para que tu carnita asada sea un éxito. Ahora sí, listo para ser el anfitrión de la temporada. Esta primavera, encuentra una gran variedad de asadores por menos de $300 en The Home Depot. Hola ciudad, ¿cómo están? Gracias por prestarme sus oídos nuevamente. Y bueno, este episodio es bastante especial porque es algo en lo que yo he venido trabajando o más bien dicho, viviendo durante varios meses, incluso creo que años. Y ¿qué pasa cuando uno está en la sala de espera de Dios? Y creo que, bueno, aquí nos vamos a sentir identificados por muchas situaciones, ya que todos hemos estado alguna vez en algún hospital, ¿verdad? En la sala de espera, sentados afuera en una silla que usualmente no es muy cómoda y esperando a recibir noticias de la persona que vino que está con nosotros en el hospital. O lo mismo se ha repetido, por ejemplo, cuando hemos ido a alguna empresa o algo a hacer algún tipo de trámite, ¿ya? Y de alguna manera, mientras uno está sentado, obviamente le pasan muchas cosas por la cabeza, o sea, cuál podría ser el resultado, qué es lo que estará pasando. Y sobre todo, algo en lo que empecé a pensar en esta analogía, ¿no? Que muchas veces uno mira que hay otras personas que llegan y de pronto encuentran ya la respuesta o reciben ya la noticia de lo que de lo que estaban esperando o de los trámites, o resulta que el trámite que estaban haciendo se hizo mucho más fácil y de pronto salen ya con el certificado, el pasaporte, lo que sea que uno está buscando, y llega un punto en el que uno dice: ¿y qué pasó conmigo? O sea, ¿qué pasó con mi trámite? ¿Qué pasó con las noticias que yo estoy esperando? Y claro, entender eso en una institución pública, en un hospital, en una organización es bastante distinto, ¿no? Porque dependemos de noticias que nos vayan a dar personas que no necesariamente van a tener la mejor actitud, que no necesariamente van a estar conscientes de lo que implica para otra persona estar sentado del otro lado esperando a recibir una noticia, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en la sala de espera de Dios? Ahí es distinta la cosa. ¿Por qué? Porque primero voy a tener quizás no necesariamente una silla más cómoda, por ahí la silla es más dura que la que tengo en el hospital, pero sin embargo todas esas cosas tienen siempre un propósito. Entonces, entender cuál es ese propósito, esa es la parte complicada. Y les digo, a mí personalmente me ha costado muelas entender el para qué estoy ahí o por qué tantas veces pido por algo y no me llega la respuesta. Entonces, yo recuerdo que cuando comencé a caminar con Dios, obviamente todavía estaba aprendiendo, o sea, no sabía ni cómo hablar, ni cómo pedirle algo, ni siquiera mucho menos cómo escucharle, o sea, cómo saber si me estaba o no respondiendo. Entonces, claro, había momentos en el que yo le decía como, ¿es en serio? O sea, ¿en serio no me vas a mandar una persona para mi vida? ¿O en serio a esta persona sí y a mí no? ¿Por qué? Entonces, claro, Dios debe haberse reído y decir como que, ay, bueno, ya, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan difícil esta espera? O sea, estar sentado ahí y querer tener la respuesta que estamos esperando. Y es porque nuestra mente siempre está acostumbrada a querer entender todo. Y bueno, eso es súper bueno, porque de alguna manera, si no hubiera sido así, seguiríamos viviendo en las cavernas y por ahí comiendo carne cruda, ¿ya? Pero gracias a que la mente siempre quiere entender las cosas, pues se ha desarrollado la ciencia, se ha desarrollado la tecnología, en algunos casos para cosas buenas, en otros casos para cosas no tan buenas. Pero de cualquier forma, eso es lo que le permite al humano pensar y crear cosas, ¿ya? Entonces,
Pero ¿qué pasa? Que así mismo como la cabeza tiene tantas dudas, pero tantas dudas, es donde se siembra este pequeño, gran, eh, ¿cómo les digo? Bacteria, esta pequeña gran bacteria llamada miedo, ¿ya? Entonces el miedo lo que hace es siempre incrementar más dudas y más dudas y más dudas. ¿Y qué pasa si es que yo estoy aquí y por qué no me llaman? Seguramente tiene que ser algo malo, seguramente al rato que me van a llamar al trámite algo va a faltar. Y les digo, les voy a contar mi experiencia personal. Hace un poco más de un año yo tenía que hacer un trámite con mi esposa para tener una visa en el pasaporte. Y claro, yo jamás en mi vida había hecho un trámite de estos. Entonces una carpeta, pero inmensa, así inmensa. Nunca había visto una carpeta tan grande con cosas mías, ¿ya? Entonces, claro, ya cuando me llama, o sea, ya cuando recibimos de vuelta los pasaportes, me manda una foto. Entonces, como les digo, como yo jamás había visto una visa, entonces no sabía cómo era. Entonces yo lo que pensaba es que a uno le daban un certificado donde al final decía permiso para entrar, sí o no. Entonces, claro, me manda esta vaina donde estaba mi foto, decía un montón de datos. Y les juro que mi primera acción fue irme a buscar hasta el final en la parte en donde decía no. O sea, como decir, permiso de ingreso al país, no. Y claro, es loco porque ahora me pongo a pensar y digo, o sea, así es como funciona la cabeza, así es como a uno a veces le gana y le hace pensar que las cosas que estaba pensando no van a suceder. Entonces, claro, después yo le contaba a ella y nos reíamos porque, o sea, no es algo que uno piense y diga, no, yo sé que esto sí me va a dar, porque obviamente no dependía de mí. Pero esa fue mi primera reacción. Y después cuando le dije qué significa este cuadro, esta cosa, me dice, eso es la visa. Yo así, yo no podía creer, dije, ¿en serio? O sea, que sí puedo entrar. Me dice, sí. Yo no podía creer, les juro. O sea, realmente pasé, creo que un rato así como entre medio riéndome, entre medio diciendo, ¿what? O sea, ¿qué está pasando? Procesando toda la información, porque como les digo, yo nunca había visto una visa y mucho menos una con mi nombre ahí, con mi foto. Entonces, ese es el cómo funciona muchas veces la cabeza, que nos hace dudar o nos llena de interrogantes para tratar de entender siempre todo. O sea, el por qué no me están llamando, el por qué es esto, por qué. Entonces, todo eso es la cabeza, ¿ya? Sin embargo, hay un tema que es muy importante y es que quizás algunos de ustedes hayan escuchado que uno tiene que aprender a vivir por fe. ¿Qué significa eso? Que la fe es básicamente la total seguridad, la certeza de que lo que yo espero va a suceder, ¿ya? O sea, es la misma certeza que si meto la mano al agua me voy a mojar. O sea, no puedo, no dudo. O sea, es evidente. Lo mismo que si meto la mano al fuego, sé que me voy a quemar, ¿ya? Eso es fe. Cuando no tengo absolutamente nada de duda. O sea, no hay espacio para la duda. Es fe, ¿ya? Entonces, aprender a vivir por fe, que esto no necesariamente tiene que ver con Dios. O sea, ustedes lo pueden interpretar de muchas formas. Pero al final la fe es el tener la seguridad de que esto va a suceder. Como les dije, para mí se llama Dios. Ustedes le quieren llamar el universo, la vida, como ustedes quieran, y eso les sirve para ser buenas personas, vayan, o sea, perfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando uno intenta, por ejemplo, digamos que volvemos al ejemplo de estar en la sala de espera, ¿ya? Y existen los médicos o enfermeras que salen normalmente a dar las noticias sobre cada paciente, o que digamos que estamos en el mismo trámite de la visa, donde a uno le llaman y le dicen fulano de tal, siga, y uno pasa ya como medio temblando, como que me van a preguntar o lo que sea, o digamos que sea una entrevista de trabajo, ya, para tenerle más claro. Entonces, ¿qué pasa cuando digamos que la persona que me está entrevistando, o el médico que me está hablando, o la persona que me está pidiendo los documentos, de pronto me empieza a hablar en un lenguaje que yo no entiendo? O sea, yo no hablo coreano, y de pronto me empieza a hablar en coreano y yo me quedo así como
y digo, disculpe, no entiendo nada, o sea, no hablo coreano. Si por favor me puede hablar en español o, bueno, pero en coreano cero, o sea, ahí sí me perdió. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Que muchas veces Dios sí me estaba respondiendo y sí me estaba diciendo, espera, pero yo no lograba entender. ¿Por qué? Porque estaba viendo las cosas desde un lugar de miedo, desde un lugar en el que quería que todo suceda ya, pero en este instante. O sea, no quiero esperar el proceso, o sea, no quiero cruzar por el desierto, sino quiero llegar a la tierra prometida en vuelo directo, así como ping, desde Quito hasta la tierra prometida, ping, ya, sin escalas, sin listas de espera, pase prioritario, todo. Ya, no quiero que ni me chequeen la maleta, nada. Coger, entrar, subir al avión y ya está. Entonces, entender que muchas veces el lenguaje con el que nos habla Dios es distinto al que yo estoy acostumbrado a comprender. Es parte del aprendizaje. Lo mismo pasa con el universo, ¿ya? Muchas veces nos están dando pistas. Señales en la calle, en situaciones que a uno le dicen, wow, o sea, hay algo que tengo que cambiar. O sea, hay algo que quizás estoy pidiendo primero cosas que son innecesarias. Quizás primero debo empezar a pedir por más sabiduría. Que bueno, eso es pedir todo, pero quizás debo empezar a pedir por salud o por paz en mi corazón. ¿Ya? Entonces, aprender a interpretar las señales realmente nos puede reducir este tiempo de espera en una sala, ¿ya? Entonces es un poco complejo a veces entender qué quiere decir estar en una sala de espera, pero créanme que una vez que uno logra entender para qué está en esa situación y después llega la respuesta, entonces ahí es cuando dice, entonces ya entendí por qué me hacía esperar tanto. O sea, por qué Dios no es que se olvidó de mí o el universo, sino que para el momento en el que yo pedía, no estaba listo para recibir eso. Si es que me hubiera entregado en ese momento, yo no hubiera sabido qué hacer con ese regalo que estaba pidiendo. ¿Me explico? Y bueno, esto tiene que ver un poco también con que nosotros vivimos en una cultura de que todo es para allá. O sea, como les decía, nadie quiere esperar. O sea, todo el mundo quiere llegar a ser campeón del mundo en un solo partido o quizás en un solo penal. O, por ejemplo, queremos llegar a ser el country manager de alguna empresa, pero sin pasar por ninguna otra parte. O sea, sin ensuciarnos las manos. Queremos ser el gerente del hotel, pero sin saber cómo se lava un plato. Entonces, Dios no funciona de esa manera. El universo no funciona de esa manera. La vida no funciona de esa manera, ¿ya? Porque siempre va a decir, a ver, tú quieres ser el country manager de cualquier empresa. ¿Cómo vas a llegar a ese estatus, a ese lugar, si no tienes idea cómo son los procesos más básicos de la organización? Si tú quieres llegar a ser el chef ejecutivo de un restaurante con estrellas Michelin, tienes que saber cómo se pela una papa. Tienes que saber cómo se lava un plato, cómo se lava una cuchara de la forma correcta, cómo se dobla una servilleta. Entonces hay que pasar por ahí. Y muchos de los grandes chefs han pasado por eso. Empezaron lavando los platos en un restaurante, una torre de platos, hasta que en algún momento ya tuvieron una oportunidad de, qué sé yo, pasarse a hacer una salsa o de hacer algún proceso que solo hacía el chef, y empezaron ahí a ganarse un espacio. Entonces, claro, el tema es que nosotros estamos acostumbrados a esto. O sea, vivimos en la cultura de lo desechable, en lo que todo tiene que ser, pero ya. Y claro, eso de alguna manera nos llena de frustraciones, porque imagínense, yo digo, a ver, yo estuve esperando personalmente por un proyecto varios meses. Y claro, llegaba un momento en el que decía, ya, creo que esta semana sale, nada. Creo que esta semana ya sale, nada. Y claro, llega un punto en el que dice, pero ¿por qué no? Me acuerdo que envié aplicaciones para trabajos hace un tiempo a más de 200 lugares, sin exagerar. O sea, no es una analogía, sino que es súper real. Y yo decía, pero ¿por qué no puede ser? O sea, no puede ser que no me llamen a ninguno.
Y claro, después de revisar algunas cosas me di cuenta, por eso es que no me llaman. Entonces, muchas veces, como les digo, aprender a vivir por fe quiere decir que yo tengo que hacer una parte. O sea, no es decir, ok, sí, Dios, tú eres el que te encargas de todo, yo no voy a mover un dedo, yo voy a esperar a que me llegue mi cartita donde dice que soy el nuevo country manager de X cosa, ¿ya? Entonces, ese es el problema, cuando a veces nos llegan quizás cartas, pero invitándonos no necesariamente a eso que yo quiero, sino a otra cosa distinta. Entonces, como por ejemplo, hay personas que no logran encontrarle el propósito a su vida y simplemente salen todos los días, hacen las mismas cosas, regresan en la noche a su casa a hacer las mismas cosas y así, o sea, su vida es un círculo, como decir algo que ya está programado, que de aquí a 28 días ya sé exactamente qué es lo que voy a estar haciendo, y es estar sentado en el mismo lugar haciendo lo mismo, pero sin tener ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que cambia un poco las cosas? Cuando yo dejo de escucharle un poquito a la cabeza, que no es que uno tiene que ser 100% corazón, porque imagínense, eso sería algo absurdo. Pero es empezar a dejar de escucharle un poquito más a la cabeza y escucharle un poco más al corazón. O sea, que haya una proporción más o menos de un 80-20. Y como verán, esto tiene una base científica, de hecho, que en la fotografía, por ejemplo, o en la cocina, que son artes, digamos, en la pintura, en la escultura, todas las artes básicamente, no se trata de tener la mejor cámara, el mejor cuchillo, la mejor cocina, los mejores pinceles, sino se trata de que es 80% artista, 80% fotógrafo, chef, pintor, escultor y 20% equipo. Y esto les digo porque ayer, por ejemplo, estuve con mi esposa en el Centro Histórico de Quito y vimos un señor que empezó a pintar un cuadro con sprays de pintura estos. Y claro, al inicio hizo 2 manchas y yo decía, o sea, ya. Pero claro, uno ve los cuadros de al lado y dice, bueno, sí, con esas manchas es como empieza esta bestialidad que está al lado, que es un cuadro espectacular. Y hace manchas y manchas y manchas, después coge una funda, le pasa por encima, le quita la textura. Y bueno, de todo este proceso empezó a aparecer la luna, de pronto hizo otro círculo con un CD, le empezó a pasar más pintura, un montón de colores, de pronto le cogió un papel, empezó a hacer unos anillos, era Saturno, después cogió otra pintura blanca, empezó a salpicar, eran estrellas, o sea, era impresionante realmente cómo creó ese cuadro, pero de la nada, porque era una tabla blanca. Después, en una parte de abajo hizo como un águila, una pirámide, la pirámide sí me dejó loco igual, todo con la textura. Y claro, las cosas que usaba no es que tenía las paletas súper profesionales o nada, tenía papel, o sea, un papel común y silvestre, tenía fundas de plástico, sprays de pintura y la cosa era cómo les utilizaba. Entonces, por ejemplo, para crear el flare, ¿se han visto cuando se ve que el sol está apareciendo por el lado contrario de la Tierra y se crea un halo de luz? Para crear esto, él usaba una cartulina doblada como medio curva y le daba con el spray blanco así y cuando le quita la cartulina se veía como literalmente como que una luz estaba brillando desde atrás, o sea, se veía una tridimensionalidad pero genial. Y claro, ya después al final le creó como una sombra de algo que sería como unas rocas o algo así. Y claro, o sea, era un cuadro pero espectacular realmente. Entonces, ¿qué me di cuenta con eso? Que sí, que realmente, o sea, la creatividad no depende de tener los mejores elementos, no depende de que si es que no tengo la mejor cámara, entonces no puedo hacer buenas fotografías, ¿ya? Entonces, esa es parte del trabajo, o sea, del aprender a escuchar un poco más al corazón. Es decir, le escucho un 80 al corazón y un 20 a la cabeza para que no me deje hacer tonteras.
Porque hay un momento en el que sí, o sea, no por tener el corazón voy a terminar haciendo tonterías. Entonces, ese es un tema bastante importante que quería comentarles, especialmente en esta época en la que, o sea, uno ve cómo funciona el tema de que necesitamos siempre el tema de los regalos, el tema de buscar incluso si no tengo para pagar tal cosa, buscar comprarme eso porque quiero tener, porque quiero. Entonces, hay veces que el encontrarle un propósito a la vida tiene que ver con renunciar a cosas que realmente no me dan ningún beneficio, ¿ya? O sea, es como si es que pienso que voy a sentirme mejor al comprarme una nueva televisión de 60 pulgadas, pero resulta que eso me dura solo una semana hasta que pase la fiebre de la nueva tele. Lo único que hice fue decorarle mejor a la pared y guardarme un vacío enorme en el alma. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho qué pasa si la tele que tengo todavía me funciona, todavía se ve bien, suena bien, no es tan grande pero cumple su objetivo? Y más bien digo, ¿qué tal si cojo y compro unos fundas de caramelos para otros niños, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, hay veces que al estar en esta sala de espera de Dios o del universo, de la vida, también nos está diciendo, ¿y qué es lo que tú has hecho por mí? O sea, porque tú me estás pidiendo la casa, el trabajo, la salud, lo que sea que me estés pidiendo. Pero, ¿qué es lo que estás haciendo por mí? ¿O qué es lo que estás haciendo por la gente que menos tiene? Por la gente que está en una situación más vulnerable. ¿Ya? Entonces, es un tema de básicamente hacernos un poco responsables de cuál es la parte que a nosotros nos toca hacer. ¿Ya? Y les juro, pero les juro así por escrito, que en el momento correcto, después de que nosotros estemos listos para recibir esa noticia o ese proceso o lo que sea que estamos esperando, va a llegar. Y les digo porque a mí me sucedió muchas veces. O sea, Dios me envió ángeles cuando en momentos súper críticos. También me ha enviado señales y procesos y cosas que se salieron justo cuando estaba al borde del abismo, se puede decir, y se dio. Entonces, ¿cómo no le voy a creer yo? Obviamente, si ustedes no quieren creerle a Dios y le quieren creer al universo, pues es lo mismo, ¿ya? Entonces, si es que ustedes deciden que estar en esa sala de espera se vuelve un proceso de incertidumbre y de tortura, pues así va a ser, ¿ya? Sin embargo, como decía Viktor Frankl, una vez que ellos entraron a los campos de concentración, les quitaban todo, toda la parte material, relojes, todo absolutamente, y les tatuaban un número en el brazo, en el antebrazo. Pero él decía, había algo que jamás nos podían quitar, y es la actitud con la que nosotros decidíamos levantarnos cada día. Eso no les podían quitar. Entonces, esa es la cuestión. El estar en una sala de espera, obviamente, es muy complicado, muy complicado, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar, ¿ya? Sin embargo, la actitud que yo tenga en esa espera, eso es lo que va a marcar la diferencia. El hecho de decir, ok, ¿qué más puedo hacer? Si es que esto que estoy esperando, ¿puedo influir de alguna manera? Ok. Pero si realmente es algo en lo que yo no puedo hacer nada, como si si están médicos en una cirugía, yo no puedo hacer absolutamente nada, o sea, pero nada. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues tener fe o decirle, ok, Dios, yo sé que tú mandas, yo sé que las piezas del ajedrez las mueves tú. Entonces, de todas formas, te agradezco por las cosas que ya tengo acá, ¿ya? Y te agradecería muchísimo, por supuesto, que hagas que esa persona se recupere o que mi trámite salga bien o cosas así. Pero muchas veces el aprender a pedir empieza, más bien dicho, no muchas veces, siempre aprender a pedir empieza por aprender a agradecer por lo que ya tengo, ¿ya? Entonces, es eso.
especialmente en estos momentos como les digo, de Navidad, entendamos que estar en una sala de espera es parte del proceso de preparación para llegar a algo que estamos buscando, ¿ya? Y es todo sucede en el momento correcto, o sea, en el tiempo de Dios, en el tiempo del universo, en el tiempo de la vida. Cuando una vez que uno esté listo, entonces se da. Una vez que el pastel está completamente listo, entonces ya nos podemos comer, no cuando está todavía crudo, ¿ya? Entonces, eso, siempre piensen que hay una parte que cada uno tiene por hacer, que no necesariamente tengo que sentarme a que las cosas se den. Y sobre todo que el momento en el que yo aprendo a leer las señales, a escuchar a Dios, a escuchar al universo, pues ya cambia algo, porque estoy entendiendo que, no es que se olvidó, sino que me estaba diciendo, ¿qué tal si te preparas un poco más en esta área? Si tú pides este tipo de trabajo, ¿qué tal si te preparas un poco más en aprender otro idioma o en reforzar el que ya sabes? ¿O qué tal si te enfocas en, qué sé yo, en aprender a hablar en público o cosas en las que crees que podrías mejorar? ¿Ya? Entonces, entender todo ese tipo de cosas, eso es lo complicado. Es incluso más complicado que la espera, ¿ya? Y créanme que, aunque parezca que no llega la respuesta está ahí. Están llegando todo el tiempo. Así como si fueran mensajes, siguen llegando y llegando y llegando. La cosa es aprender cómo leer esas señales y, por supuesto, cómo interpretarlas y cómo hacer que esas señales me lleven a una paz en la que yo puedo seguir adelante. Y como dice en la Biblia, que para quienes creen a Dios, todas las cosas suceden para bien. Lo mismo para el universo. Es decir, para las personas que hacen el bien, pues les llega el bien. O sea, la ley del karma y el dharma. Todo lo bueno que hago se me regresa. Todo lo malo que hago en algún punto se me va a regresar. Entonces, eso es entender un poquito las leyes básicas del universo, de la vida, y las leyes básicas de Dios. Pues créanme que a uno le facilita la vida de otra manera. Y eso que ustedes aprendan, lo que va a hacer es que cuando exista otra persona que no sepa cómo afrontar esta situación, pues ustedes les dicen o van a poder decirles, mira, a mí me sucedió esto. Yo pasé por esta situación, esto viví, y gracias a esa situación pues entendí tal cosa y entendí que Dios no me estaba diciendo que no, solo me estaba diciendo que espere, ¿ya? Eso hace una gran diferencia en el mundo. Entonces, eso, querida ciudad, les mando un gran abrazo nuevamente. Gracias por prestarme sus oídos y ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Chao.